debía de seguir y se debía de ceñirse a ese código que era el que tenía que manejar. Entonces, por unanimidad, pues todos tenemos que caja es 1105, que bancos es 1110. Pero es por efecto ya de costumbre. Sin embargo, NIF no establece o no estipula un plan de cuentas. Incluso anteriormente había un plan de cuentas para las entidades financieras, un plan de cuentas para el sector solidario, un plan de cuentas para las entidades de salud, un plan de cuentas para los comerciantes, que es el que conocemos. Y así para cada sector había un plan de cuentas aparte. Pero ya llegaron NIF y pues dijo, no, eso es muy relevante, caja es caja y bancos es bancos. Aquí en el banco, allá en la entidad de salud, allá en la cooperativa, eso es igual en todos. Sin embargo, pues se utiliza estos códigos como para guiarse, para tener control de la contabilidad. Lo contrario no afecta en nada, desde que tú sepas el concepto y el por qué estás utilizando esa cuenta. Entonces viene aquí primero nombre de la cuenta. Ya sabemos que este lado de aquí es el débito o debe. Y este de acá es el crédito o el haber. Y aquí pues ya vamos haciendo alusión a la dinámica de las cuentas, ¿no? Por lo general caja pertenece al grupo del activo. Y el activo sabemos que se incrementa en el débito y disminuye en el haber. Entonces acá, siempre que ingrese dinero, pues aquí voy a ir registrando 10, 50, bueno. Aquí se va a ir registrando. Y el crédito, como es una cuenta de activo, pues se utiliza que cuando sale dinero, cuando lo gasto. Y aquí pues finalmente saco los saldos. Y el saldo de la cuenta, que sería los débitos menos los créditos. Esto de aquí es el saldo débito. Esto de acá es el saldo crédito. Y aquí pues tenemos el saldo de la cuenta. Normalmente pues el saldo de la cuenta siempre va a obedecer al saldo de naturaleza de la cuenta que estamos hablando. O sea que si es activo, la mayoría de activos, por no decir todos, siempre van a tener saldo débito. A excepción de algunos como depreciación, como deterioros, que no. Pero del resto todos tienen naturaleza débito, porque es imposible que yo diga que en caja tengo menos 500. O sea, pagué más de lo que tenía. Entonces, ¿qué pasó? Hay algo mal. O me olvidé de registrar algún ingreso, algún pago, que si me prestaron la plata, pues igual tengo que registrarla. Entonces, caja de por sí no puede quedar en negativo. Inventarios también no puedo tenerlo en negativo, porque no puedo decir que tengo menos una unidad. Menos 1.000.000 en inventario. O sea, no tengo nada y aparte vendí más de lo que tenía. No puede darse. Entonces, por efectos de eso, ahí las cuentas, de acuerdo al grupo, a la clase que pertenecen, pues guardan su naturaleza. Caso contrario, pues lo que sucede con el pasivo, ¿no? Por ejemplo, la cuenta de proveedores. Esta es de naturaleza crédito. Y sucede lo contrario a esta cuenta de caja. O sea, incrementa en el crédito y disminuye en el débito. Y el saldo de esa cuenta por lo general tiende a ser crédito. Porque si es débito significa que pagué más de lo que yo debía y no es lógico. Entonces esas son las cosas que hay que
ir mirando de acuerdo pues a la naturaleza que se tenga de las cuentas. Decíamos que el código de la cuenta pues es un número de identificación. Los débitos son el lado izquierdo de la cuenta, que también se conoce como debe. Crédito es el lado derecho de la cuenta y que normalmente se conoce como haber. Clasificación de las cuentas. Tenemos, bueno, en general son dos nada más clasificación de cuentas. Unas que son las cuentas de balance y otra las cuentas de resultado. ¿Cuáles son las cuentas de balance? ¿Cuáles creen que son las cuentas de balance? ¿Saben cuáles son las cuentas de balance? ¿Sí sabemos, chicas? Profe, las cuentas de balance son así, de tipo patrimonio, o sea, por ejemplo, caja, banco, materias primas. Correcto. Las cuentas de balance son activo, pasivo y patrimonio. Se les llama cuentas de balance. Recuerden que esto es grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Se les llama cuentas de balance porque a través de estas cuentas podemos mirar y podemos observar detalladamente el estado y la situación financiera de la empresa. Y anteriormente, pues lo que se conocía como un balance general, que hoy en día, en vez de balance general, se llama estado de situación financiera. Y dentro de cada uno, pues tenemos el efectivo y en el activo, el efectivo y equivalente, las cuentas por cobrar, inversiones, inventarios, propiedad, planta y equipo, intangibles, diferidos y otros activos. Dentro del pasivo tenemos obligaciones financieras, cuentas comerciales por pagar, que son los proveedores, otras cuentas comerciales por pagar, que son los acreedores varios, y los costos y gastos por pagar. Los impuestos, beneficios a empleado a corto o largo plazo, 25, 26, pasivos estimados y contingencias, y otros pasivos. Y finalmente la cuenta de patrimonio, en la que tenemos el capital social, las reservas del capital social o las reservas que resguardan el patrimonio de las empresas, más las utilidades o pérdidas que se hayan podido generar durante los ejercicios. Tenemos cuentas de resultado, que son los ingresos, los gastos, los costos. ¿Por qué resultado? Porque a través de ingresos, costos y gastos, pues, ¿qué puedo observar? La utilidad o la pérdida, ganancias o pérdidas. Eso me muestran los ingresos, los costos y gastos. De esa manera, dentro de estos dos grandes grupos de activos, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos, se lleva la contabilidad.
y se establecen pues las transacciones. Entonces, cuando ustedes les dicen registre tal transacción, pues ¿qué es lo que tienen que ver? Ah, bueno, ¿qué es lo que voy a registrar? ¿Una venta? ¿Una compra? ¿Un gasto? ¿Una deuda? ¿Una propiedad? ¿Un recurso? Hay que ponerse en ese escenario, ¿para qué? Para poder determinar qué tipo de cuentas voy a utilizar. Bueno, y por ahí se habla, no en la contabilidad privada, pero sí en la contabilidad pública, se maneja otros dos grupos de cuentas que son las cuentas de orden. Es en la 7, no, la 8, cuentas de orden. Deudoras. Y la 9, cuentas de orden acreedoras. Estas cuentas ya anteriormente en la contabilidad privada también se manejaban, pero NIF llega y dice no, ya no, esos no se manejan, no existen las tales cuentas de orden. Todo lo que tenga que o llevaba antes en cuentas de orden, mándelo a las revelaciones de los estados financieros. Pero la contabilidad pública todavía la sigue manejando, es así, sí las tiene activas. Y esas son las cuentas o los tipos de cuentas que tenemos hoy en día. Pasamos acá. Y de esta manera, miren acá, se cumple lo de partida doble, por efecto de que hay unas cuentas que son de naturaleza débito y otras cuentas que son de naturaleza crédito. Entonces, los activos tienen naturaleza débito. El pasivo y el patrimonio, ¿qué naturaleza tienen? ¿Recuerdan qué tipo de naturaleza tiene el pasivo y el patrimonio? ¿Dónde aumentan o dónde incrementa el pasivo y el patrimonio? El crédito. Correcto, por lo tanto su naturaleza es crédito. Los ingresos, ¿dónde aumentan? ¿Qué naturaleza tienen los ingresos? Cuando ustedes registran una venta, ¿ese ingreso lo debitan o lo acreditan? Es naturaleza crédito. Correcto. Y de esta manera, los gastos y los costos tienen naturaleza débito. Las cuentas de orden deudoras y acreedoras no tienen una naturaleza en específico porque estas se acreditan y se debitan. Y a su vez, cuando uno observa la cuenta número 9, pues ella solita se cierra. O sea, tienen un saldo cero en últimas. Cuando miramos la cuenta o la clase, siempre se mira un valor cero. Ya cuando vamos a los auxiliares es donde encontramos valores como tal. Pero como su mismo nombre lo indica, pues las cuentas de orden deudoras son de naturaleza débito. Y las de cuentas de orden acreedoras son de naturaleza crédito.
Y de esta manera pues tenemos el cumplimiento de la partida doble. Mientras unas cuentas se debitan, otras se acreditan. Aparece aquí pues la regla de partida doble, que se define en cada uno de los asientos contables en el que intervienen al menos dos cuentas. Recuerden que como mínimo para registrar una transacción deben haber dos cuentas como mínimo. Una que se debita y otra que se acredita. Y la suma tanto del débito como el crédito cuando estamos registrando pues tiene que coincidir. ¿Para qué? Para que posteriormente me pueda dar sumas iguales dentro del balance o dentro del estado de situación financiera. Para el registro de las cuentas contables, según la partida doble, pues tenemos que tener en cuenta que en el débito aumenta el activo, disminuye el pasivo y disminuye el patrimonio. Que en el crédito disminuye el activo, aumenta el pasivo y aumenta el patrimonio. Y bajo estos dos preceptos tenemos que bajo estos dos conceptos de aquí y anotaciones tenemos 5 casos. 5 casos en los que se utilizan las cuentas del activo, del pasivo y patrimonio. Y es como debieron haber empezado a ver contabilidad uno ustedes. Uno siempre parte trabajando con las cuentas de balance. Entonces decimos el caso número 1 que mientras aumenta un activo, mientras aumenta un activo, aumenta un pasivo. Y el patrimonio se mantiene. Ejemplo, la compra de mercancía a crédito. ¿Verdad? Porque ¿qué? Tengo 1435 inventarios. Bueno, aquí no voy a sacar retenciones ni nada de eso. Contra 2205 proveedores. Compra crédito. Aquí tenemos el débito y el crédito. Si estoy comprando mercancía, quiere decir que me va a aumentar el inventario. Si la estoy comprando a crédito, voy a quedar debiendo. Y miren que se cumple. Aumenta un activo y aumenta un pasivo, mientras el patrimonio se mantiene igual, porque ni se lo toca. El segundo caso, aumenta el activo y aumenta el patrimonio. ¿Los miraron así? Aumenta un activo y aumenta el patrimonio, mientras el pasivo se mantiene. Aquí ejemplo. Ejemplo, cuando ingresa un nuevo socio. Y realiza un aporte. Supongamos que va a realizar un aporte en maquinaria. 1520. Maquinaria y equipo. Contra la 3105 de aportes o capital social. Aporte social. Y nuevamente tengo aquí
débito y crédito. Si digo que aumenta el activo, pues ya sé que me va a aumentar aquí. Y aumenta el patrimonio, cuenta 3, y el pasivo se mantiene. Guardando la naturaleza de las cuentas. Tercero, disminuye un activo y un pasivo. Lo contrario. Como compré a crédito, pues ahora voy a pagar al proveedor. Pago de proveedores. Entonces, 2205 contra bancos. Proveedores, bancos. Entonces me está diciendo, disminuye un activo y disminuye un pasivo. El pasivo disminuye en el débito. Entonces vamos a pagar, ¿cuánto era? 100,000. Y bancos, como el dinero está saliendo, pues disminuyen el crédito. Muestro que está disminuyendo. Cuarto caso, en el que me dice disminuye activo y patrimonio y el pasivo se mantiene. Acá arriba, pues el patrimonio se mantiene igual, ¿no? Y aquí, pues lo contrario, que en vez de ingresar un socio, sale un socio, se retira. 3105 contra bancos. Aporte social y bancos. Débito y crédito. Si me dice que disminuye el patrimonio, pues yo ya sé que el patrimonio disminuye en el débito. 1.500.000. Y el activo disminuye en el crédito. Y me hace falta un caso en el que aumenta. Aumenta el activo me dice que aumenta el activo y aumenta el pasivo. Acá abajo aumenta el activo y aumenta el pasivo. Y me falta uno. Y aquí disminuye el activo, disminuye el pasivo, disminuye el activo y disminuye el pasivo. ¿Y qué caso me hace falta? ¿Sí se los enseñaron? Profe, como le contábamos, tuvimos un poco de inconvenientes porque no entendíamos muy bien. Ok. Y me falta uno que creo que es cuando disminuye el pasivo y aumenta el patrimonio.
No, es al revés. Disminuye el patrimonio y aumenta el pasivo. Disminuye el patrimonio y aumenta el pasivo mientras el activo se mantiene igual. En este caso hay uno en particular, que es la distribución de utilidades. Cuando se decretan dividendos. Y en este caso es 37 utilidades acumuladas contra el pasivo, que es una 23.55, no, 23, sí creo que 55. 23.55, en la que se decretan los dividendos, deudas por pagar a socios y accionistas. 23.60. Dividendos decretados. En este caso me queda, como me disminuye el patrimonio, pues me va a disminuir en el débito. Y acá me va a aumentar. Saco del patrimonio y reconozco que le debo a los mismos socios. Y el activo, por su parte, se mantiene igual. Y esos son los casos que pueden darse dentro del manejo del activo, del pasivo y del patrimonio, y que estas cuentas de activo, pasivo y patrimonio son las únicas que se pueden manejar entre sí. O sea, que hay débitos y créditos entre ellas mismas. Porque para las cuentas de ingresos, costos y gastos, para estas tres necesariamente van a generar ¿qué? Para el caso de los ingresos van a generar un aumento en el activo y en el pasivo. ¿Por qué aumento en el activo y en el pasivo? Porque si yo estoy vendiendo, independientemente que venda crédito a contado, pues listo, vendo, registro la cuenta del ingreso. Si es a crédito, pues registro la cuenta 1305, que ese cliente me queda debiendo. Y el pasivo, cuando estoy liquidando impuestos, que tengo que pagar IVA, pues entonces activo la de IVA. ¿Qué retenciones en la fuente? Activo retenciones. Los costos, por su parte, los costos y los gastos, ambos tienen el mismo manejo. En este caso, representan una disminución del activo o un aumento del pasivo. Disminución del activo o un aumento del pasivo. ¿Por qué disminución del activo? Porque si estoy gastando, que tengo que pagar servicios públicos, los servicios públicos es un gasto. ¿De dónde los pago? De caja, de bancos. Me disminuye el activo. Caso contrario, llegó la factura de los servicios, pero no la voy a reconocer. Perdón, no la voy a pagar, sino que la voy a dejar causada nada más. Entonces, incremento el gasto y dejo como deuda dentro del pasivo, reconozco que debo esos servicios públicos. Aquí es IO, que puede darse los dos aquí. Entonces, no hay, digamos, una transacción en la que yo diga que voy a utilizar cuentas de ingresos y de costos o gastos a la vez.
ya de pronto por separado, que en el caso de la venta hay que realizar el registro de costo. Entonces a veces uno lo hace en el mismo registro, pero pues son transacciones totalmente distintas. En la una estoy registrando la venta como tal y la otra estoy registrando la salida del inventario, que es distinto el registro de costos al registro de ventas. Son dos transacciones diferentes, pero a veces como se las hace en la misma, pues se tiende a decir o a establecer que sí se manejan ingresos y costos dentro de las mismas transacciones, pero normalmente no. La contrapartida de los ingresos siempre va a ser los activos o los pasivos, y la contrapartida de los costos y gastos pues tienen que ser los activos y los pasivos, se relacionan con esos. Y guardando pues siempre la naturaleza de cada uno de estos. Los ingresos son crédito y los costos y los gastos son débito. Siempre se guarda esa naturaleza. Anteriormente, con principios antes de llegar NIF, se decía que un ingreso nunca se podía debitar, a excepción de la cuenta 4175, que es devoluciones en venta. Esa era la única que se podía debitar. Y que gastos nunca se podían acreditar. Sin embargo, pues cuando llega NIF dicen, sí, se puede. Un ingreso sí se puede debitar. Y un costo, un gasto también se puede acreditar cuando realizamos y necesitamos hacer ajustes. Sí, se puede. Anteriormente se decía que no, cuando se debitaba un gasto, mejor dicho. Eso era el mayor error que se cometía, pero NIF dijo que sí se podía. Dependiendo del tipo de ajustes que se vaya a realizar, obviamente, ¿no? Tenemos aquí los conceptos de activo, de pasivo y de patrimonio. Y tenemos que, de acuerdo a NIF, los activos son todos aquellos recursos controlados de la empresa, productos de un suceso o un hecho pasado y del cual se espera obtener beneficios económicos futuros. Entonces, por ejemplo, este de aquí, en los registros que acabamos de hacer en esta compra. ¿Dónde está? Acá. Compra crédito. Entonces dice, activo, cuenta 1435, es un recurso controlado por la empresa. Las mercancías ya entran, ingresan a la empresa, la persona las puede tocar, las puede ver, las puede mover. Bueno, controlado. Producto de un suceso pasado. ¿Por qué producto de un suceso pasado? Porque fue una transacción, un pacto que se hizo con anterioridad. Pues para hacer esa compra que tuve que haber realizado una cotización previa, el pedido, haber hablado y consultado si habían las existencias que necesitaba, de acuerdo a las características que necesito. Entonces, hay un suceso pasado. Y de los cuales se espera, dice, se desprendan beneficios económicos futuros. Si yo compro inventarios, pues es para vender. Si es inventario, es porque lo voy a vender. Y al venderlo, espero obtener una utilidad, una ganancia. Y esa venta, esa utilidad, esa ganancia, es a lo que se refiere con beneficios económicos futuros. Eso es un activo. Y ojo que cuando hablamos de NIF, hablamos de recursos controlados. No habla de posesión o de titularidad del bien o de los derechos, sino de control. Por su parte pasivo, dice que son las obligaciones actuales que tiene una empresa, una entidad, producto de sucesos pasados y de los cuales se espera se desprenda de beneficios económicos futuros. Entonces, miren aquí. Pasivo, proveedores. Este pago de proveedores. Producto de un hecho pasado. Yo tuve que comprar a crédito antes de estar debiendo a esa empresa, de estar debiendo a ese proveedor. Hice una operación con anterioridad. Suceso pasado.
Y dice, de los cuales se espera que se desprendan beneficios económicos futuros. Mírenlos aquí, los beneficios económicos futuros. Está saliendo de bancos, estoy entregando un activo por ese pasivo. Por eso habla de que se desprendan beneficios, van a salir. Y normalmente cuando hablamos de beneficios económicos hablamos de flujo de caja. Siempre que encuentren ese término, cuando vayan a leer NIF, cualquiera de las NIF que lean, cuando hablen de beneficios económicos es flujo de efectivo como tal. El patrimonio por su parte, bueno, en NIF no sacó, digamos, ningún concepto como más detallado, sino simplemente dice es la parte residual entre el activo una vez se deduzcan los pasivos, o sea, activo menos pasivo igual a patrimonio. Eso es lo que nos dijo NIF, no determinó nada más. Por su parte, o por otro lado, al hablar de ingresos y al hablar de gastos, los ingresos nos dice que son incrementos de los beneficios económicos. Recuerden, beneficios económicos, dinero. Entonces son incrementos de los beneficios económicos generados a lo largo de un periodo en el que se informa en forma de entradas o incrementos del valor del activo o decrementos del pasivo. Mire que la misma norma en el concepto de qué es cada uno de los elementos te va diciendo cuál es la contrapartida, en dónde se reflejan esos ingresos. Y miren que aquí nos dice, o aumenta un activo o disminuye un pasivo. Y dan como resultado los aumentos del patrimonio. ¿Por qué nos dice que da como resultado los aumentos del patrimonio? Porque al realizar el estado de resultados, cojo ingresos menos costos, menos gastos, ¿y qué me genera? Utilidad o pérdida. Y esa utilidad o pérdida, ¿dónde la reflejo? En el patrimonio. Y me va a afectar. Entonces, en últimas, miren que esas cuentas de acá, activos, pasivos y patrimonio, mientras una y otra se mueve, la otra se mantiene estática. Cuando son transacciones entre las mismas cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Pero cuando intervienen ingresos, costos y gastos, me mueve el activo, me mueve el pasivo y me mueve el patrimonio. Se me refleja esa entrada de ingresos y esa salida de los gastos, se me refleja allá en la situación financiera. Normalmente los ingresos pues se dividen en ordinarios y en extraordinarios o en otros ingresos o en ganancias, como los llaman IF. Y por su parte los gastos dice que son decrementos de los beneficios económicos, o sea, disminuciones ¿de qué? De dinero, de recursos generados a lo largo de un periodo, porque recuerden, ¿por qué se habla de periodo y que los ingresos, los costos y gastos son cuentas de periodo? Porque al finalizar cada año contable, o sea, un año de 1 de enero, ¿dónde las tengo? Al finalizar cada año de 1 de enero, que es un periodo contable, a 31 de diciembre, se debe de hacer cierre. ¿Ese cierre de qué son? De los ingresos, de los costos y de los gastos. Esas cuentas a 31 de diciembre de cada año tienen que tener saldo cero. Se las cierra. Y como contrapartida, ¿cuál es? La cuenta de patrimonio, utilidad o pérdida. Esa es la contrapartida. Las únicas cuentas que no se cierran y que siempre llevan un saldo a lo largo de su historia y a lo largo de la vida de la empresa, pues son las cuentas de balance, el activo, el pasivo y el patrimonio. Pero las cuentas de ingresos, costos y gastos siempre se cierran. Recuerden eso. ¿En dónde iba? Acá. Los gastos, por su parte, decíamos que son
decrementos de los beneficios económicos generados en un periodo o a lo largo de un periodo. Ya saben, de 1 de enero a diciembre, que es el periodo contable, en el que se informa en forma de salidas o disminuciones. Miren que aquí te dicen cuál es la contrapartida. En forma de salidas o disminución de un activo o el aumento de un pasivo. Entonces, registro el gasto, que ya sé que es de naturaleza débito, y la contrapartida, que es un activo o un pasivo, que dan como resultado decrementos del patrimonio. El gasto me disminuye la utilidad. Por eso dice que da como resultado decrementos del patrimonio, porque disminuye esa utilidad. Distintos de las relacionadas con las distribuciones realizadas a los inversores del patrimonio. Estos gastos incorporan tanto la pérdida por la venta de propiedad, planta y equipo, como los gastos que surgen en las actividades ordinarias, es decir, que tenemos gastos operacionales y otros gastos, así como tenemos ingresos operacionales, pues también hay otro tipo de ingresos. Eso es lo que nos define estos dos y estos conceptos, pues, frente a las cuentas y a los grupos de cuentas que tenemos e identificamos contablemente y se manejan, pues, al interior de la empresa con el fin de ¿qué? De poder reflejar esa situación económica, esa situación financiera de la empresa y reflejar el resultado, el desempeño de la empresa durante un lapso de tiempo. Eso es lo que me permite, en últimas, reconocer la contabilidad. ¿A través de qué? De los activos, del pasivo, del patrimonio, del ingreso y del gasto. Eso es, en últimas, lo que se hace. De aquí en adelante, pues lo que ustedes tienen que acordarse, una, son los conceptos. ¿Qué es ingreso? ¿Qué es ingreso? ¿Qué es costo? ¿Qué es gasto? ¿Qué es activo? ¿Qué es pasivo? ¿Qué es patrimonio? Porque el mismo concepto te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y de ahí en adelante ya es identificar, pues, que si estoy comprando, bueno, estoy comprando, ¿qué tipo de cuentas voy a utilizar? ¿Qué estoy vendiendo? Que pagué un mantenimiento, que pagué el arrendamiento, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y ya es analizar el tipo de cuentas que vamos a utilizar. Lo vuelvo y le repito, activo, pasivo y patrimonio se pueden operar entre ellas, como miramos estos 5 casos, pero ingresos, costos y gastos necesariamente van a necesitar de un activo o de un pasivo. ¿Para qué? Para tener su contrapartida. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas o dudas, chicas? No, profe. Ninguna. Entonces eso era, chicas, lo que tenía para comentarles el día de hoy frente a lo que es o a lo correspondiente a empresa, la evolución de la empresa y la misma contabilidad, y mirar, pues, lo que acabamos de ver frente a los conceptos de la cuenta T, la partida doble y los grupos de las cuentas que hoy conocemos. Apréndanse ustedes, desde que se aprendan las naturalezas de las cuentas, esto de aquí, y que sepan qué es el activo, pasivo y patrimonio. Créanme que de ahí en adelante todo es más fácil, y entender la contabilidad ya va a ser mucho más fácil, porque el resto ya son fórmulas, procesos, técnicas que se utilizan, pero esto de la partida doble se maneja en todo. Entonces esa es la base, entender qué naturaleza tiene cada una de las cuentas y qué es el debe, qué es el haber.
¿Por qué digo que aumenta? ¿Por qué digo que disminuye? ¿Sí? ¿Cuál es esa contrapartida dentro de cada una de las transacciones? Que del resto ya es cálculo que se deben de realizar y que la misma norma te está diciendo cómo debes de realizarlo o aplicación de fórmulas y ya. Entonces, como lo básico que deben de recordar y aprender dentro de todo el manejo de la contabilidad. ¿Listo? Ahorita voy a subirles un taller que corresponde en hacer una lectura y realizar un mapa conceptual de esa lectura, pues acerca, en relación al tema que acabamos de ver. Ahorita en unos 5 minutitos ya se los subo a la plataforma. Ay, espérame, ya listo. Francia, Mario, Nórida, Presente. Sandra y Juliet. Presente. Listo, chicas. Eso sería todo por hoy. Ahorita ya les subo el taller. Que tenga un buen fin de semana. ¿Listo? Muchísimas gracias, profesora. Que estén bien. Hasta luego.